Hola y bienvenido. En este video titulado Fundamento teórico del fenómeno de tensión superficial y su validación empírica, veremos un estudio físico-químico y matemático para comprender un poco más a fondo este fenómeno. Esto se hará planteando el equilibrio de fuerzas que ocurre en superficies como la de una burbuja, cómo a partir de este se puede deducir algo llamado la ecuación de Laplace para cuantificar la tensión en una interfase líquido-aire a partir de la diferencia de presiones que genera el estrés mecánico en una superficie, como cuando se posa sobre ella una moneda, y mediante 4 experimentos validar empíricamente sucesos atribuibles a la variación de tensión superficial en interfaces de agua. Cuando sobre ella se absorben tensoactivos y se forman estructuras únicas cuando estas interfaces interactúan bajo condiciones específicas. Para eso vamos a deducir en principio la ecuación de Laplace, analizando el trabajo y el equilibrio en una burbuja. Imaginemos una gota o burbuja totalmente esférica y perfecta de radio R. La tensión superficial se ubica en la interfaz y es la que evita que el fluido se disperse. Para analizar qué sucede, realizamos un corte imaginario justo por la mitad de la esfera. En este estado de equilibrio existen dos fuerzas opuestas que deben cancelarse para que la burbuja sea estable. La fuerza ocasionada por la diferencia de presiones entre la presión que ejerce el fluido hacia afuera y la presión atmosférica que empuja hacia afuera sobre el área del círculo proyectado por el corte, que es igual a pi por radio al cuadrado por delta de p, y la fuerza de tensión superficial que tira hacia adentro actuando a lo largo de todo el perímetro de la circunferencia del corte. Como la longitud del perímetro es 2pi por el radio, la fuerza de resistencia F sub S es igual a la tensión superficial por el perímetro. En el equilibrio, ambas fuerzas son iguales y al simplificar la constante pi y el radio r de ambos lados, llegamos finalmente a la llamada ecuación de Laplace. Esta fórmula nos indica que la presión interna necesaria para mantener el equilibrio es inversamente proporcional al radio de la esfera, ya que en condiciones controladas es la única que varía. En el caso de las burbujas de jabón que utilizaremos, este valor se duplica a 4 por la tensión superficial sobre el radio, porque poseen dos interfaces, una interna y otra externa. Este concepto mecánico se traduce directamente en energía potencial almacenada. La termodinámica nos dicta que al aumentar el área de una interfaz se requiere un trabajo neto, delta W, para mover moléculas hacia la superficie. Este trabajo se almacena como dicha energía libre superficial y la diferencia de presión que se calcula es la manifestación de la tendencia del sistema a minimizar esa energía reduciendo su área al mínimo. Veremos entonces qué pasa cuando pasamos de la burbuja a una película entera de agua en una bandeja plana. Al expandirse tanto la superficie, el radio de curvatura R tiene a infinito. Según nuestra ecuación, al ser el denominador muy grande, la diferencia de presión tiende a cero. En este estado de curvatura cero, la película alcanza su mínima energía superficial, dándonos el escenario perfecto para observar cómo cualquier pequeña perturbación rompe este equilibrio, cosa que analizaremos a continuación mediante 4 experimentos. Como primer experimento tenemos la diferencia en la fuerza de empuje que genera la inmersión de un dedo de la mano en dos circunstancias, cuando éste se encuentra impregnado de una solución de tensoactivos y cuando no. Dicha solución fue adquirida comercialmente como jabón y como líquido para hacer burbujas en un supermercado local. Se recortó una lámina de aluminio y se puso a flotar sobre agua destilada contenida en una bandeja de plástico, así garantizando apreciar el efecto sin interferencia de contaminantes. Y para ambos casos se introdujo un dedo perpendicularmente a la superficie del agua, el cual por inercia genera desplazamiento del agua, genera también ondas mecánicas y por ende empuje. Sin embargo, el dedo impregnado de solución de tensoactivos empujó con mayor fuerza a la lámina, como se observa en el video. Toda perturbación en la interfaz de un líquido en contacto con el aire genera un gradiente de energía potencial, ante el cual las moléculas reaccionan mediante sus fuerzas de cohesión para intentar restaurarlo. En este caso, devolviendo la extensión de la interfaz sometida a estrés por el empuje del dedo a su forma original, y con esto generando las ondas que empujan a la lámina, pero este gradiente de energía potencial palidece en magnitud frente a aquel establecido cuando las fuerzas de cohesión entre las moléculas del agua cambia por la presencia de moléculas de tensoactivo. Cuando el dedo se sumerge, moléculas de tensoactivo son absorbidas con D sobre la superficie del agua con su cabeza polar orientada hacia la superficie
y sus colas apolares hacia afuera, disminuyendo localmente el valor de tensión superficial en un radio inicial R, debido a que en la extensión de este radio atraen a las moléculas de agua disminuyendo localmente la tensión superficial. Habrá entonces un flujo de estas moléculas de agua hacia zonas de mayor tensión superficial, donde la fuerza de atracción es relativamente mayor en un fenómeno llamado flujo Marangoni. Como podemos modelar al agua como capas de moléculas que al moverse transfieren momento angular las unas con las otras, hay una extensión del flujo de moléculas de agua hasta una profundidad L, que se moverán y lo harán a diferentes velocidades, generando algo llamado estrés viscoso, que es una fuerza de resistencia al flujo que ejercerán las capas a medida que se aumenta la profundidad. Cuando se toma el área superficial de radio R como una capa que se difunde o expande a una velocidad proporcional a la fuerza ejercida por el flujo Marangoni y se tiene en cuenta la resistencia que la viscosidad del agua en movimiento ejerce, se puede llegar a la ecuación empírica que se evidencia aquí, igualando el estrés viscoso con el estrés Marangoni producido en la superficie, donde la velocidad del flujo de agua radial es directamente proporcional a la diferencia de tensión superficial entre la zona donde es mayor, que corresponde al agua pura, y aquella que es menor, que en este caso es la que ya está en contacto con las moléculas de tensoactivo. Aquí, la letra mu es el coeficiente de viscosidad del agua, ρ su densidad y nu es la viscosidad cinemática del agua que las relaciona a las dos. Así pues, como la tensión superficial en la zona de menor tensión superficial, gamma sub S, disminuye más con la presencia de tensoactivo que sin él, la velocidad con la que se moverá el agua y por ende la fuerza con la que será arrastrada la lámina es mayor cuando no hay cuando hay presencia de tensoactivos. Ahora, para tener en cuenta, un fluido Marangoni puede ser producto de diferencias en la magnitud de la tensión superficial en secciones específicas, como se vio en el experimento anterior, o puede generarse producto de reorganizaciones en la distribución de moléculas de tensoactivo sobre interfaces acuosas, como las generadas en una burbuja, sin modificar la composición de esta, por ejemplo, induciendo dipolos eléctricos. Cuando se forma una burbuja, existen dos interfaces entre las moléculas de agua y las moléculas de aire. Una externa, donde las moléculas de agua contiguas a la interfaz se orientan hacia el aire del medio, y otra interna, donde contiguas también a dicha interfaz, las moléculas de agua se orientan hacia el aire contenido en la burbuja. Aquí, ambas interfaces a su vez poseen una monocapa externa de cara al aire, compuesta por las moléculas de tensoactivos absorbidas desde su cabeza polar, con sus colas hidrofóbicas orientadas hacia afuera. Además, en el espacio intersticial, aparte de moléculas de agua, podemos encontrar contraiones solvatados provenientes de impurezas en el agua, o de la contraparte iónica con la cual se puso el tensoactivo inicialmente en solución, que, como normalmente la cabeza polar del tensoactivo posee una densidad de carga mayormente negativa, son atraídas hacia las interfaces como una tendencia del sistema a disminuir diferencias de potencial que existen donde se absorbe el tensoactivo y estabilizando así la estructura conocida como la doble capa eléctrica o EDL, Electric Double Layer, por sus siglas en inglés. En el caso del segundo experimento que vemos aquí, una burbuja formada sobre una bandeja de agua con impurezas mínimas es arrastrada por una regla metálica cuando ésta se frota previamente con el cabello de uno de los experimentadores. La acción de frotar la regla mecánica de esta manera produce que la superficie en contacto con el cabello quede cargada negativamente por la inducción de electrones en su superficie por fricción. Luego, la superficie cargada es capaz de inducir dipolos eléctricos al acercarse a la burbuja, en primera instancia en la interfaz externa debido a la migración de los contraiones o cationes, que en este contexto provienen casi exclusivamente de la disociación de la sal que contiene los tensoactivos en la solución original marca Bubble Balls. Y después en la interfaz interna por la ausencia de los contraiones que causa que las moléculas de agua en el intersticio de la interfaz se reorganicen para minimizar la diferencia de potencial generada. El efecto de esto es la distorsión de la estructura de cúpula con origen en los puntos donde la concentración de contraiones aumentó.
La reacción del sistema de doble capa eléctrica para moverse en búsqueda de la restauración de la forma original de cúpula, la de menor energía superficial, con esto desplazándose visiblemente hacia donde se generó la distorsión y con una alta probabilidad, aunque no se evidencie, gradientes de tensión superficial en zonas de las interfaces cercanas a la regla respecto a aquellas que se encuentran más lejos, que pudiesen generar flujos convectivos del tipo Marangoni que no solo desplazan el fluido intersticial, sino que ayudan a estabilizar la burbuja mientras es arrastrada. La tendencia de las superficies generadas del tipo EDL, que son básicamente cualquier película jabonosa de un espesor muy fino, a disminuir lo más posible su energía superficial, proviene del trabajo invertido en la separación de las moléculas de agua. No es un fenómeno exclusivo de la formación de figuras como burbujas o alteraciones en interfaces únicas de contornos definidos. Con esto se da paso a los siguientes dos experimentos. El más sencillo de ellos es el fenómeno de contracción, que se evidencia cuando las paredes del contorno donde se forma la película de jabón no son rígidas. Las paredes del contorno ceden en respuesta a la fuerza de cohesión que ejercen las moléculas, que, siendo capaces de mojar las cuerdas, en este caso, buscan alcanzar el estado de mínima energía superficial, que resulta ser el de menor extensión posible de la película de jabón, por la tendencia a la baja de la energía de la interfaz conforme menos distancia haya entre las moléculas de agua adyacentes, mutuamente atractivas por la formación de enlaces de hidrógeno. La fuerza que ejerce una película de jabón sobre un elemento de línea flexible es perpendicular al contorno y tangente a la interfase. Debido a que una película delgada consta de dos interfaces líquido-gas independientes separadas por un espesor líquido, la fuerza total por unidad de longitud ejercida sobre la cuerda es el doble de la tensión superficial del líquido. La curvatura resultante de la cuerda o hilo flexible bajo la acción de la tensión superficial se rige por la relación de equilibrio de fuerzas locales, análoga a una ecuación llamada la ecuación de Young-Laplace para membranas elásticas, donde T es la tensión interna producida en la cuerda flexible, kappa es la curvatura local del contorno, definida como el recíproco del radio de curvatura local, es decir, 1 sobre R. Y por ejemplo, si pudiésemos medir el valor del radio de curvatura R y nos diera 5 centímetros, y teniendo en cuenta que el valor de la tensión superficial del agua en este contexto disminuye a valores de 30 milinewton por metro, que es el valor promedio reportado para películas de agua con tensoactivos absorbidos, la tensión interna T que sufre la cuerda resultaría en 3 milinewtons. Cuando, sin embargo, las paredes no solamente son rígidas, sino conforman un armazón de una figura tridimensional hueca, donde en cada conjunto de intersección de aristas se puede formar una película de jabón, y en la formación de las mismas películas de jabón, las moléculas tanto de tensoactivo como de agua de una capa particular interactúan con las de otra, se forman estructuras donde diferentes interfaces colindan y son dispuestas de modo que cada una tenga la menor área superficial posible. Así, dependiendo de a qué figura tridimensional corresponde el armazón y las relaciones entre sus medidas y ángulos, es que la estructura de interfaces colindantes adquiere su forma. En el último experimento, dos armazones fueron introducidos en la bandeja de agua de mínima impureza con tensoactivos, uno con forma de cubo y otro con forma piramidal de base triangular, resultando en las estructuras que se ven en las fotos. Estas configuraciones tridimensionales están regidas por las leyes de Plateau, un conjunto de reglas físicas y geométricas formuladas en el siglo XIX por el físico belga Joseph Plateau, también inventor del fenaquistiscopio en 1832, el primer dispositivo capaz de proporcionar la ilusión de una imagen en movimiento a partir de una secuencia de imágenes fijas. A partir de sus observaciones experimentales con marcos de alambre, establece que las láminas de jabón siempre se intersecan de 3 en 3 a lo largo de una línea llamada frontera de Plateau, formando ángulos de exactamente 120 grados. La segunda ley dicta que estas líneas de intersección solo pueden encontrarse de 4 en 4 en un vértice líquido y lo hacen bajo un ángulo tetraédrico constante de aproximadamente 109.47 grados.
En el armazón piramidal, las 6 películas triangulares convergen de forma natural en un único punto central llamado el baricentro, permitiendo que las 4 líneas de intersección cumplan rigurosamente con el ángulo de 109,47 grados. Por el contrario, en el armazón cúbico, si todas las películas intentaran unirse en un solo punto central, se requeriría la intersección inestable de 8 líneas, lo cual violaría la segunda ley de Platón. Para resolver este problema, el sistema realiza una transición y crea una placa cuadrada central o un pequeño cubo si se atrapa aire, lo que garantiza que en cada vértice de esta nueva estructura interna solo se encuentren 4 líneas bajo el ángulo tetraédrico correcto. Para visualizar este comportamiento se realizaron modelos en el aplicativo SketchUp, tratando de recrear las estructuras de mínima energía superficial observadas en los videos de los experimentos. Por simplicidad, se omitió incluir el grosor de las aristas del armazón. En el modelo del armazón triangular, al ser una configuración donde no se requieren deformaciones complejas para la estabilidad, se pudo verificar geométricamente el cumplimiento de la ley de Plató, con un ángulo de intersección entre aristas de exactamente 109,47 grados. Sin embargo, en el caso del modelo del armazón cúbico, la medición del ángulo entre las aristas que conectan el marco exterior con la placa central dio como resultado 135 grados. Esta diferencia ocurre porque la figura recreada en el software utiliza interfaces rectas y planas, mientras que en la experimentación real, las fronteras y superficies del jabón se curvan suavemente hacia afuera. Esta curvatura física es el mecanismo de optimización que permite al sistema bajar el ángulo de los 135 grados geométricos rígidos hasta los 109,47 grados físicos necesarios para cumplir con las leyes de Plató y lograr la estructura de mínima energía potencial. Así, para finalizar, pudimos evidenciar a lo largo del video efectivamente que la formación y caracterización de interfaces de agua-aire, cuando sobre ellas se absorben tensoactivos, y los cambios y estructuras que generan son atribuibles a variaciones en la tensión superficial. Te agradezco por tu atención y espero que apliques lo que aprendiste para analizar muchos otros sucesos de tu vida cotidiana de este tipo y mejores tu entendimiento del universo. Hasta otra ocasión.